Nunca imaginé que una tarde de verano cambiaría tan completamente la forma en que veía a los dos hombres de mi vida. Nunca imaginé que la desesperación llegaría tan inesperadamente a mi mundo, dejándome dividida entre la razón y el deseo. Si alguien me hubiera dicho hace un año que me describiría en una situación como esta, me reiría confundido. Pero a veces la realidad es más extraordinaria que la ficción. Y a veces tu corazón te lleva a lugares que tu mente prometió que nunca irías. Mi nombre es Emily. Tenía 25 años en el verano, lo suficientemente joven como para seguir descubriendo quién era, pero lo suficientemente mayor como para saber que no debía dejar que mis emociones me controlaran. Al menos eso es lo que pensé. Me casé con una familia numerosa hace apenas unos años, y una cosa que siempre admiré fue lo unida que era la familia de mi marido. Sus hermanos menores, Ryan y Mark, prácticamente vivían en nuestra casa durante las noches de verano. Ambos eran muy diferentes, pero de alguna manera se desencadenaban mutuamente. Ryan, de 24 años, era confiado, agudo, enojado y siempre era el centro de atención sin siquiera intentarlo. Mark, el más joven, de 20 años, era el observador silencioso, el que podía pasar por alto los detalles de los demás, el que podía hablar más con los ojos que la mayoría de la gente con 1000 palabras. Este verano enviaron a mi marido a un proyecto empresarial de 3 meses. Señaló que no debería pasar sola las semanas largas y tranquilas. Entonces Ryan y Mark se despidieron conmigo en la casa. Al principio parecía que era solo un regalo de pasión. Después de todo, éramos familia. Pero a medida que pasaron los días, la atmósfera en la casa cambió de una manera que nunca esperé. Las primeras noches fueron bastante fáciles. Cocinamos la cena juntos, nos reímos de las películas antiguas y tratamos de ganarnos a las cartas. Se sintió innovador, solo 3 personas pasando el tiempo. Pero mirando hacia atrás, creo que fue entonces cuando la línea quedó desconcertada. Lo noté por primera vez en Ryan. La forma en que sus chistes son demasiado familiares. La forma en que su sonrisa contenía algo que no podía decir en voz muy alta. Las cosas eran diferentes con Mark. Sus ojos me encontraron en la habitación, y había una ligereza en ellos que se quedó grabada en mi cerebro. Me dije que era mi fantasía, que estaba sola sin mi marido, que solo estaba siendo atenta. Pero la confusión solo funciona durante un tiempo. Una noche, después de un largo día de pasión, Ryan nos dijo que jugáramos. Tenía una sonrisa traviesa que siempre me hacía enojar. ¿Verdad o condena?, dijo entre risas. Al principio puse los ojos en blanco. Ya no éramos niños. Pero su persistencia y las llamadas tranquilas de Mark finalmente me convencieron. Me empezó con preguntas fáciles y estúpidas, condenas indiscutibles. Pero a medida que avanzaba la noche, algo cambió. Ryan me hizo sentar al lado de Mark en lugar de al otro lado del sofá. Me reí, pero lo hice de todos modos. En el momento en que di un paso adelante, pude sentir el calor que irradiaba de él. Su brazo siempre me sacudía muy a menudo. Mi pulso se aceleró de una manera que no esperaba. Luego fue el turno de Marcos. Parecía nervioso, desesperado, pero cuando Ryan le preguntó si elegiría la verdad o la condena, dijo la verdad. Ryan gritó terriblemente. «¿Quién fue tu primer amante?», preguntó. Mark se desesperó y su mirada me miró antes de descartarla rápidamente. Mi respiración se detuvo en mi pecho. Se preguntaba algo sobre una chica de clase, pero todos sabíamos que la verdad pesaba más que sus palabras. Hasta entonces, el aire estaba cargado de una tensión tácita. Cada risa se sentía más aguda, cada mirada más pesada. Me dije a mí mismo que era solo un juego, pero cuando Ryan se inclinó hacia adelante con una sonrisa triste y dijo, «Emily, verdad o tristeza», sentí que el corazón me latía en el esternón. Triste, grité, despidiéndome inmediatamente. Su sonrisa se extendió. «Te permito dejar que Mark te rodee con su brazo hasta que termine el juego». La habitación quedó en silencio. Marcos pareció sorprendido.
se le escapan los dientes. Pero no se comprometió. Lenta y cuidadosamente, pasó su brazo por mis hombros. Se suponía que iba a ser divertido, pero en el momento en que sus aplausos se dirigieron hacia mí, sentí una calidez que casi me destruye. Nos reímos. Pero en el fondo, algo había cambiado. Cuando terminó el partido, no nos dijimos mucho. Ryan desapareció en la cocina, dejándonos a Mark y a mí demasiado cerca para estar cómodos. Su brazo todavía estaba alrededor de mí, y cuando lo miré, sus ojos me miraron con una intensidad que nunca antes había visto. «Esto ya no parece un juego», dijo. Quería condenarlo, levantarme y marcharme, pero mi corazón me traicionó. «Lo sé», le grité. Mi voz era apenas audible, pero el peso de esas dos palabras flotaba entre nosotros como luces esperando para encenderse. Ryan regresó un momento después, refresco en mano, y ambos nos calmamos. Tragó conscientemente, como si hubiera estado esperando esto desde el principio. «Tú también luces muy tranquila», exclamó. Intenté reírme, pero la verdad ya estaba escrita en nuestras caras. Ryan no estaba ciego y no estaba dispuesto a ignorarlo. El resto de la noche transcurrió en una atmósfera de emociones que no pude examinar completamente. La alegría golpeada con el dolor, la risa mezclada con un silencio pesado, y cada momento parecía una prueba de hasta dónde queríamos llegar. Cuando me fui a dormir estaba tirado en las escaleras creciendo, mi mente dando vueltas. A la mañana siguiente todo estaba más tranquilo que nunca. Ryan y Mark fueron cuidadosos con sus palabras, pero las miradas que me lanzaron lo dijeron todo. Teníamos una línea indescriptible, una que no es simplemente confusa. Me encontré dividida entre dos opciones imposibles: tratar de actuar como si nada estuviera pasando y ocultar los sentimientos, o forzar la verdad y la tormenta que sigue. Este verano me ha cambiado de maneras que aún no puedo explicar del todo. No se trataba de consideración, ni de engaño, ni siquiera simplemente de deseo. Se trataba de conexión inesperada, complicada y unificadora. Y aunque no puedo decirte exactamente cómo terminaron las cosas entre nosotros, puedo decirte que a veces el corazón no sigue las reglas y a veces las personas que nunca imaginaste que podrían sujetar tu corazón son las que lo hacen.